Muy buenos días, niños. El día de hoy continuaremos hablando de los polígonos como lo estábamos haciendo en la clase pasada. Pero hoy vamos a establecer la relación de los polígonos y el plano cartesiano. Pero para poder comprender esta relación debemos recordar inicialmente qué es el plano cartesiano. Recordemos que es un sistema de coordenadas representada por dos rectas numéricas perpendiculares, es decir, que se cruzan en forma de ángulo recto. Una recta va en forma horizontal y la otra vertical, las cuales tienen un punto en común que es el punto cero llamado origen. Su nombre, le llamamos plano cartesiano, se le debe a su creador, al filósofo y matemático francés René Descartes o René Descartes. La finalidad del plano cartesiano, ¿para qué sirve un plano cartesiano? ¿Para qué lo utilizamos? Su finalidad es ubicar parejas de puntos llamados coordenadas, es decir, que los punticos que vamos ubicando en él son las coordenadas, que se forman con un valor X y un valor Y. Nos dan un número para X y uno para Y. El eje X, es decir, la recta horizontal, corresponde a la recta horizontal, donde se ubica el primer número. Siempre buscaremos el primer número en el eje X. Y en el eje Y, que es la recta vertical, encontraremos el segundo número de la pareja ordenada. Por ejemplo, en el caso 3,4. 3 pertenece al eje X, es decir, al horizontal, y 4 al eje Y, es decir, al vertical. ¿Para qué sirve un plano cartesiano? Él nos facilita el manejo del espacio en el que vivimos, el que nos rodea. ¿Para qué? Para ubicarnos, por ejemplo, en una ciudad, para ubicar una dirección, para ubicar el plano de una región. Entonces, veamos algunos ejemplos. Bueno, vamos a reconocer en el plano, este es el plano, todo lo que acabamos de mencionar anteriormente. Tiene dos rectas perpendiculares, ¿verdad? Una horizontal llamada X y una vertical llamada Y. Son rectas numéricas partidas en partes iguales. A la recta numérica horizontal también la llamamos eje X o abscisa. Y a la recta vertical la llamamos eje Y o también la llamamos ordenadas. Continuemos. El plano cartesiano, al intersectarse las dos rectas, se forman cuatro cuadrantes. El primer cuadrante corresponde a esta parte. En él, las parejas que se forman, que vamos a ubicar, ese puntito que vamos a ubicar, está formado por dos números positivos. X será positivo y Y también. En el cuadrante 2, el número que ubiquemos, la coordenada que ubiquemos, su primer número será negativo y el segundo número, es decir, Y, será positivo. En el tercer cuadrante, la coordenada que ubiquemos, es decir, el puntito que vamos a ubicar, eje X, primero recuerden que les acabo de decir que el primer número pertenece a X, será negativo. Y el segundo también negativo. Y en el cuarto cuadrante, entonces el primer número, es decir, X, será positivo. Y el segundo número, Y, será negativo. Entonces vamos a aplicar esto en unos ejemplos muy prácticos. Veamos el primero. Las coordenadas, los puntitos que vamos a ubicar, se nombran con letras. Generalmente estas letras son consecutivas y la mayoría de veces utilizamos letras mayúsculas, pero también podemos con letras minúsculas. Veamos. Tenemos la primera pareja, a ellos se le llama pareja ordenadas y al puntito se le llama coordenada. Entonces vamos a ubicar la coordenada A. La pareja ordenada que forma la coordenada A es 2 menos 3. Entonces recuerden, el primer número es de X y el segundo de Y. Entonces busco a 2 en X, en este caso es positivo, 2 en X,
2 en X y menos 3 en Y. Entonces, pertenece al cuarto cuadrante, A. Ahora vamos a buscar a B. Dice 2, 2. Entonces, buscamos 2 en X y 2 en Y. Aquí está el punto B. Y el punto C, que es decir, la coordenada, está formada por esta pareja ordenada 4, 2. Entonces, primero busco a 4 en X, aquí 4 en X, y busco a 2 en Y. Y entonces ellos se intersectan. Hacemos de cuenta que es un automóvil que viene por la calle y otro que viene por la carrera, y en donde se encuentran en ese puntito. Ese puntito se llama coordenada. Y luego de ubicarlos, los unimos consecutivamente. Por eso es que utilizamos el abecedario en forma ordenada, alfabéticamente, porque luego unimos consecutivamente de A a B con líneas rectas, de B a C y de C a A, y entonces obtenemos un triángulo. En este caso es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, o según su número de lados es un triángulo escaleno porque sus lados son de diferente tamaño. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos las coordenadas que vamos a ubicar en el plano. Y cada puntito se nombra con una letra que se llama coordenada. Y estas son las parejas ordenadas. Entonces, la coordenada A está formada por menos 10, 2. Recuerden, el primer número lo busco en X. Entonces, aquí voy, como es negativo, menos 10. Y Y dice 2. Entonces, positivo 2. Subo y ahí tendremos, entonces, A. Es decir, la coordenada A. Ahora vamos a la coordenada B. Dice menos 5, 2. Entonces, primero busco en X. Siempre primero X. Menos 5 y subo 2 positivo. Y tenemos entonces ahí la coordenada B. Y la pareja que lo forma es menos 5, 2. Vamos a buscar a la coordenada C. Menos 5, 4. Entonces, menos 5 en X. Recuerden que X es horizontal. Menos 5 en X y subo hasta 4 en Y, y entonces por eso quedó negativo y positivo. Ahora vamos a buscar a la coordenada D, que está formada por menos 3, 5. Entonces busco a menos 3, aquí está, y 5, y ahí se intersectan, y ese vértice entonces forma la coordenada D. Continuamos, la coordenada E está formada por menos 7, 8. Entonces busco a menos 7, negativo, y sube a 8, y entonces tendremos un número negativo y él es el vértice o coordenada E. Ahora vamos con F. F dice que tiene las coordenadas, la pareja ordenada menos 10, 5. Entonces busco primero en X menos 10 y subo hasta 5 y ahí tendremos la coordenada F o vértice F. Después de haberlos ubicado, unimos en orden alfabético, de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, de E a F y de F a A. Y entonces hemos obtenido un polígono de 6 lados. Y entonces un polígono de 6 lados es un hexágono. En este caso el hexágono, sus lados son de diferente tamaño, por eso es un hexágono irregular. Continuemos con otro ejemplo. Bueno, entonces nos dan 4 parejas, es decir, 4 coordenadas. Tenemos la coordenada D formada por 1,3. Entonces recuerden, la primera cifra o el primer número corresponde a X, entonces lo busco 1. Y el segundo 3 positivo, entonces subo. Y aquí entonces vemos dónde se intersectan y tenemos a D. Ahora vamos a ubicar a E. 5, 3 también son positivos los dos, como podemos observar. 5 de X y 3 de Y. Entonces busco a 5 en X y al 3 en Y, y aquí se intersectaron y formamos la coordenada E. Vamos con la coordenada F.
7 menos 1, un número positivo y uno negativo. Para orientarnos, entonces, primero X. Busco a 7 en X y luego el 1 negativo, es decir, que baja. Y aquí se intersectaron y se formó la coordenada F. Ahora nos dan la pareja que forma la coordenada G. 1 menos 1, un número positivo y uno negativo. Entonces busco a 1 y menos 1 en Y, 1 en X, menos 1 en Y, aquí se intersectaron. Y luego unimos alfabéticamente. En este caso comenzamos con la D. De D a E, de E a F, de F a G y de G a D. Y hemos obtenido un cuadrilátero. En este caso, este cuadrilátero es irregular porque tiene sus lados de diferente tamaño. Bueno, niños, entonces espero que hayamos recordado el plano cartesiano y los polígonos y ahora la relación entre ellos dos. ¿Cómo es que ubicamos determinadas coordenadas para descubrir un polígono en el plano cartesiano? Entonces ahora como actividad vamos a representar en el plano cartesiano las siguientes coordenadas. Cada una de ellas en un plano diferente. Vamos a descubrir el polígono y vamos a colocar el nombre de este polígono. Bueno, niños, entonces les deseo un feliz resto de día y que podamos continuar realizando juntos en nuestro encuentro por Zoom, en la segunda parte de nuestro encuentro, esta actividad.